Bueno, pues en este vídeo vamos a hablar sobre las potencias y sus propiedades. Nosotros, pues a veces tenemos que trabajar con productos donde un número se multiplica por sí mismo varias veces. Bueno, pues hay una forma abreviada de poner esa operación, que es lo que llamamos potencia. En la potencia vamos a tener lo que es la base y el exponente. La base nos va a indicar el número que va a ser multiplicado y el exponente las veces por las que va a ser multiplicado ese número. Por ejemplo, 3 elevado a 4 significa que el 3 lo vamos a multiplicar por sí mismo 4 veces. 3 por 3 por 3 por 3. El 5, en este caso, lo vamos a multiplicar 6 veces por sí mismo. Y así pues es como definimos la potencia y que nos va a ayudar a poder operar con potencias. La primera propiedad es que una potencia en donde la base es, por ejemplo, aquí lo he puesto de forma genérica y para que vayáis entendiendo esta notación. A elevado a 0 significa un número cualquiera elevado a 0. Es decir, que el 3 elevado a 0 va a dar 1. Siempre, en todos los casos. Incluso con fracciones, con cualquier tipo de número. Un número elevado a 0 da 1. Que no tenga exponente no quiere decir que tenga un 0. Cuidado. Que no tenga exponente, ahora lo veremos, significa que tiene un 1, que es la siguiente propiedad. A elevado a 1 es A, es decir, que cualquier número elevado a 1 da ese mismo valor. Se suele poner sin exponente porque en ese caso lo que vamos a entender es que tiene exponente 1, pero cuidado, si no tiene exponente no quiere decir que sea 0. Vamos a ver la propiedad 3. En la propiedad 3 hay un producto de dos potencias. Bueno, pues si esas dos potencias tienen el mismo exponente, nosotros podremos multiplicar primero esos dos números de la base y luego elevarlo a ese exponente. Por ejemplo, 5 al cuadrado por 3 al cuadrado. Pues podremos hacer primero 5 por 3 y luego todo ello elevado al cuadrado. Me va a dar lo mismo. Aquí todo está elevado a 5, por lo tanto podemos ponerlo como un producto de todas las bases elevado a 5. Por ejemplo, que 5 al cuadrado por 3 al cuadrado significa que es 5 por 5 por 3 por 3. Y eso lo podemos agrupar porque tenemos la propiedad conmutativa en el producto 5 por 3 y 5 por 3. Por eso me sale que 5 por 3 por 5 por 3, esto está multiplicado por sí mismo dos veces, es 5 por 3 al cuadrado. La propiedad 4 lo que nos habla es de lo mismo, nada más que con la división. Es decir, que una división cuando tiene el mismo exponente, pues podremos dividirlo primero y luego elevarlo a ese exponente. Por ejemplo, 8 elevado a 3 entre 4 elevado a 3 me va a dar igual hacer 8 entre 4 y luego todo eso elevarlo a 3. Y así tenemos algunos ejemplos que podréis ver en la página también y si queréis parar el vídeo. La propiedad 5 me dice que un producto de potencias, si tienen la misma base, el resultado va a ser esa base y la suma de sus exponentes. En este caso, 5 elevado a 3 por 5 elevado a 2 es 5 elevado a 3 más 2, es decir, 5 elevado a 5. En este caso tenemos la misma base, pues sumamos sus exponentes. En este último factor no hay exponente, ¿lo veis? Pues significa que hay un 1. Acordaros, entonces tenemos que multiplicar 2 más 3 más 2 más 1. 7 a la octava. Pues aquí vuelvo a hacer una observación y es por qué ocurre. Bueno, pues 4 al cubo por 4 al cuadrado pues significa 3 veces multiplicado el 4, 2 veces multiplicado el 4, que en total van a ser 3 más 2 veces. Y lo podemos poner de esa manera. Pues lo mismo vamos a hacer con la división. Si tenemos la misma base, pues vamos a poner la base, lo que pasa que en este caso es una resta, los exponentes se restan. Por ejemplo, 8 al cubo entre 8 al cuadrado, pues tendremos como base 8 y restaremos 3 menos 2, que es 1, por lo tanto 8 elevado a 1, que es 8. Lo mismo aquí, iremos restando 8 menos 2 y luego lo que dé le restamos menos 3. 7 elevado a 6 menos 3, que es 7 elevado a 3. La propiedad 7 lo que nos dice es que una potencia de una potencia va a ser igual a una potencia donde el exponente es el producto de los dos exponentes. Es decir, que si tenemos una potencia 7 elevado a 2 y todo ello luego elevado a 3, eso va a ser igual a la misma base, a 7, y el exponente 2 por 3, el producto de los exponentes.
que es igual a 7 elevado a 6. En este caso tenemos una potencia de una potencia de una potencia. Bueno, pues tenemos la misma base y multiplicamos los exponentes 3 por 5 por 4, que es igual a 60. 7 elevado a 60. Fijémonos por qué ocurre esto. Tenemos esta potencia y la elevamos a 3. Pues va a ser esta misma potencia, que es 7 por 7, elevada a 3, que es igual a 7 por 7 por 7 por 7 por 7 por 7, 3 veces multiplicada por sí misma. Al final hemos conseguido el producto de 7, ¿cuántas veces? 3 por 2, 6 veces, es decir, 7 elevado a 6, y así con todos los casos. Ya hemos terminado con las propiedades y ahora vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos la combinación de producto y división. Primero hacemos lo que está dentro de los paréntesis y tenemos un producto con potencias que tienen la misma base. Lo que hacemos es poner esa base y sumar sus exponentes, 2 más 5 más 6. Aquí hacemos lo mismo, 3 elevado a 4 más 5. Dividimos las dos potencias, es decir, que el resultado de 2 más 5 más 6, que es 13, le restamos el resultado de 4 más 5, que es 9. 13 menos 9, que es 4, 3 elevado a 4. En este caso tenemos potencia de una potencia en un primer lugar, que lo que haremos es multiplicar sus exponentes. Después nos encontraremos con este producto donde vamos a sumar el resultado de 2 por 5, que es 10, más 4, y en el denominador de esta fracción tenemos también el producto de 7 por 7 elevado a 10, que es 7 elevado a 1 más 10, que es 11. Bueno, pues ahora ya después, cuando tenemos estas dos potencias en forma de fracción, es decir, como una división, lo que vamos a hacer es restar 14 menos 11, que vamos a obtener el 7 elevado a 3. Hago un pequeño inciso, y es que a veces os vais a encontrar con algún ejemplo donde en un primer lugar no vemos que tengan la misma base. El producto, por ejemplo, de dos potencias, podemos ver que no tienen la misma base, pero bueno, eso aparentemente. Lo que vamos a hacer es comprobarlo. Cuando veamos un número que no es primo, lo que vamos a hacer es intentar descomponerlo, a ver si podemos, al descomponerlo nos encontramos con la misma base. Por ejemplo, en este caso tenemos 8 al cuadrado por 2 al cubo. Vamos a descomponer el 8 a ver qué ocurre. Descomponemos el 8 y nos queda que 8 es igual a 2 al cubo. Sustituimos el 8 por 2 al cubo y lo que hemos obtenido es una potencia de una potencia por 2 elevado a cubo, que originalmente ya lo teníamos. Transformamos en una sola potencia el primer factor, que es 2 elevado a 6 por 2 elevado a 3. Ahora ya sí tenemos la misma base, por lo tanto dejamos la base y sumamos sus exponentes. Entonces vamos a poner un ejemplo al respecto, y aquí tenemos una combinación de operaciones con potencias. Bueno, pues encontramos que tenemos aquí 4, un 2, no tiene la misma base. Vamos a comprobar que 4 es 2 al cuadrado, y en este caso sabemos que 8 es 2 al cubo. Pues ya lo tenemos todo con la misma base. Ahora falta que poco a poco vayamos haciendo la potencia de una potencia, después los productos, y después obtenemos otra potencia de una potencia, llegamos al resultado 4. Bueno, y en esta pues exactamente igual. Vamos a coger y poco a poco vamos haciendo toda la operación. La tenéis aquí, la podéis parar y la podéis ver con detenimiento. Con esto hemos terminado esta parte de potencias y sus propiedades.